La tabla periódica es la base de la química, y como ya hemos visto, es maravillosa. Está acomodada de tal manera que se podría decir que hasta habla sola. Los científicos la han modificado con el paso de los años hasta acomodarla como la conocemos, de una manera exacta, que hace todo posible. Es por eso tan importante el conocer cada una de las partes de ella y de los elementos que la controlan, porque sin ella, la química no sería nada. Si la conociéramos, no podríamos tener todo lo que ahora tenemos. En este trabajo queremos que conozcas las propiedades, características, formas, nombres, grupos, etc. Todo lo posible sobre algunos de los elementos de la tabla. Los elementos químicos que se encuentran en la tabla periódica están organizados conforme a sus propiedades y características. El objetivo de esto es tener un orden agrupándolos. Todos los elementos que conforman un grupo tienen la misma valencia y por ello tienen propiedades similares entre sí. Los grupos representativos son el grupo 1A, llamados también metales alcalinos. Grupo 2A, metales alcalinotérreos. Grupo 3A, los térreos. Grupo 4A, los carbonoideos. Grupo 5A, los nitrogenoideos. Grupo 6A, los calcógenos. Grupo 7A, los halógenos. La tabla está formada por elementos de transición, los de transición interna, los gases nobles y los representativos, que son precisamente en los que nos vamos a enfocar. Hablaremos de los elementos representativos, del 1A al 7A, porque son los principales. En ellos encontramos elementos tan fundamentales para nosotros, tales como el carbono, hidrógeno y el oxígeno, que forman parte de nosotros. Nuestro objetivo es que con este trabajo conozcas más de los grupos de elementos, que forman parte esencial de nuestras vidas. Con este trabajo podrás reconocer sus propiedades y características, para que entendamos esa pequeña parte de lo que es nuestra tabla periódica. En 1830 se conocían ya 55 elementos diferentes, cuyas propiedades físicas y químicas variaban extensamente. Fue entonces cuando los químicos empezaron a interesarse realmente por el número de elementos existentes. Les preocupaba saber cuántos elementos diferentes existían y a qué se debía la variación de sus propiedades. Grupo 1A. Metales alcalinos. Están formados por litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Son metales blandos, tienen color plateado, son buenos conductores de calor y de electricidad. Son muy reactivos con el agua y el oxígeno. Nunca se les encuentra solos. Los más comunes son el sodio y el potasio. En la vida diaria los encontramos, por ejemplo, el potasio en algunos de los alimentos como el plátano, el sodio en la sal, agua de mar, bicarbonato, etc. Grupo 2A. Metales alcalinotérreos. Están formados por berilio, magnesio, galio, estroncio, bario y radio. Tienen puntos de fusión muy elevados. Son menos reactivos. Poseen 2 electrones de valencia. Alcalinotérreo proviene de las características básicas de sus óxidos y de la insolubilidad de estos. Son blancos. Los más comunes son el calcio y el magnesio. En la vida diaria los encontramos en el cuerpo. Por ejemplo, el calcio en los huesos y en materiales como la cal y el cemento. El magnesio, por ejemplo, es fundamental para la fotosíntesis. Grupo 3A. Los térreos. Están formados por boro, aluminio, indio y talio. Su nombre se debe a la Tierra. Tienen 3 electrones en su capa de valencia. Único nombre no metálico por tanta electronegatividad. Ninguno tiene tendencias a tomar acciones simples. Grupo 4A. La familia del carbono. Están formados por carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. La diferencia de las formas en estos elementos se llaman alóntropos. El silicio es un metaloide al que predominan las propiedades no metálicas. El silicio también es el segundo elemento más importante de la corteza terrestre. Son útiles en la vida diaria, por ejemplo, el germanio es semiconductor y participa en aplicaciones de electrónica. Grupo 5A. Los nitrogenoideos. Aquí se encuentran los elementos no metales, nitrógeno y fósforo, los metaloides arsénico y antimonio y el metal pesado bismuto. Tienen cambio de apariencia entre los elementos. El nitrógeno gaseoso diatómico es el 78% del aire, es fundamental para la vida. El arsénico se encuentra en ciertos insecticidas. Grupo 6A. Los antigéneos, o familia del oxígeno. Aquí se encuentran los elementos oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio.
Sus propiedades varían de no metálicas a metálicas y sus cambios dependen del número atómico. El oxígeno es fundamental para la vida. Se usa para quemar combustibles y el azufre tiene importancia en la manufactura de neumáticos de hule. También se usa para blanquear frutos y granos. Grupo 7A. Los halógenos. En este grupo se encuentra el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. El nombre de la familia proviene del griego que significa formadores de sales. Cada átomo tiene 7 electrones de valencia. Los halógenos son muy reactivos. El flúor se emplea en la producción de compuestos con carbono, como el refrigerante para aparatos de aire acondicionado. El cloro se emplea para purificar el agua potable, la producción de papel textil, entre otros. Es muy importante conocer sobre los elementos de la tabla. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que están en todas partes, en la cocina, en los coches, celulares, computadoras y alimentos, en fin, en muchas cosas. Es más, hasta en nosotros mismos, en nuestro cuerpo. Es muy interesante el saber esto. Es por eso que hicimos este proyecto. Ahora sabemos que muchos de ellos son metales, que unos son blandos, otros duros, otros son no metales, algunos líquidos y otros sólidos, pero en fin, en cualquier parte, forma, modo o color que se encuentren forman parte de nosotros. Esperamos que con esto hayan aprendido un poco más de lo que son los elementos representativos de la tabla periódica, que son los pertenecientes al grupo 1A al 7A. Con esto te invitamos a que no te quedes solo con esta información, aprende a fondo de ellos. Conoce los otros elementos porque, como ya habíamos mencionado, la tabla es maravillosa. Primero debemos conocerla y entenderla y posteriormente podemos trabajar con ella.